Cuando era niño, solía visitar a mis abuelos en un pequeño pueblo enclavado entre montañas y bosques densos. Siempre me advertían que no me acercara a la vieja casa al final del sendero. Decían que ahí vivió una bruja, y aunque murió hacía décadas, su presencia jamás desapareció. Yo no creía en esas historias. Me parecían exageraciones para mantener a los niños alejados de los lugares peligrosos. Pero una noche, mi curiosidad me llevó a desafiar esa advertencia. El sendero que llevaba a la casa era estrecho y oscuro, cubierto por ramas que parecían garras tratando de atraparme. A medida que me acercaba, el aire se volvía más frío, pesado. Podía oír mi respiración entrecortada y el crujido de las hojas bajo mis pies. Finalmente, llegué a la casa. Era una construcción de madera vieja, con las paredes cubiertas de musgo y una puerta entreabierta que se balanceaba con el viento. A pesar del miedo, me acerqué. Dentro, la oscuridad era absoluta, pero un leve resplandor naranja titilaba en el fondo, como si una vela siguiera encendida después de tanto tiempo. Di un paso adentro, y el suelo crujió bajo mi peso. El olor a humedad y cera derretida invadió mis sentidos. Entonces, la vela se apagó. El silencio se hizo insoportable. Algo se movió en la habitación contigua, un susurro rasposo, inhumano. Mi cuerpo entero se tensó cuando escuché mi nombre, pronunciado con una voz que no era ni masculina ni femenina, sino algo más, algo roto, antiguo. Corrí hacia la puerta, pero cuando intenté salir, ésta se cerró de golpe. Golpeé la madera con desesperación, mi respiración se volvió errática. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. No la vi, pero la sentí. Un frío antinatural recorrió mi espalda y un aliento fétido rozó mi oreja. No estás solo. No recuerdo cómo logré abrir la puerta y salir corriendo. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. No me detuve hasta llegar a casa de mis abuelos. Cuando crucé la puerta, mi abuela me miró con el rostro pálido. «Te vio», susurró. A partir de esa noche, algo cambió. Por años, cada vez que me quedaba solo, sentía esa misma presencia detrás de mí. A veces, al despertar en la madrugada, veía una sombra de pie en la esquina de mi habitación, inmóvil, esperando. No regresé al pueblo por mucho tiempo. Pero cuando lo hice, decidí volver a la casa para demostrarme a mí mismo que todo había sido una ilusión infantil. El sendero aún estaba allí, cubierto de maleza. La casa, sin embargo, ya no existía. Solo quedaban escombros y el esqueleto de la estructura carbonizada. Un vecino me contó que años atrás, la casa se incendió en una noche sin tormenta. Nadie supo cómo empezó el fuego. Pero lo que más me perturbó fue lo último que dijo antes de alejarse. El fuego la consumió, pero ella nunca se fue. Mi familia nunca hablaba de lo que ocurrió en Santa Luz. Era un pueblo pequeño, rodeado de colinas áridas y caminos polvorientos. Mis abuelos vivieron ahí hasta que una tragedia los obligó a marcharse. Nunca nos dieron detalles, solo advertencias. No vuelvas ahí, no preguntes, olvídate de ese lugar. Pero la curiosidad es peligrosa. Cuando cumplí 25 años, decidí ir por mi cuenta. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía la necesidad de descubrir la verdad. El pueblo estaba casi deshabitado. Algunas casas aún se mantenían en pie, pero muchas estaban en ruinas, devoradas por la maleza y el tiempo. Caminé por sus calles, sintiendo una presencia pesada en el aire, como si algo invisible me observara. La iglesia del pueblo seguía en pie, aunque el techo se había derrumbado en algunas partes. En el altar encontré un símbolo tallado en la madera, uno que reconocí de los libros de mi abuela. Era una marca de protección o de advertencia. Fue en la casa de mi familia donde todo cambió. La puerta rechinó cuando la empujé. Dentro, el polvo lo cubría todo. Los muebles seguían en su lugar,
pero el tiempo los había deteriorado. Caminé por las habitaciones hasta llegar al sótano. Allí, en el suelo, había un círculo de cenizas y dentro de él, algo que me hizo retroceder. Un feto momificado. Mi respiración se aceleró. La piel marchita y los restos de cera derretida alrededor indicaban que aquello no era natural. No era un entierro común. Era una ofrenda. Entonces lo entendí. Alguien en mi familia había sellado algo en ese lugar. El aire se volvió espeso. Un sonido, como un murmullo lejano, comenzó a llenar la habitación. No era un eco, no venía de ningún lado, sino de todas partes a la vez. Los muros crujieron, y la luz de mi linterna parpadeó. Corrí escaleras arriba, pero al llegar a la puerta, vi algo que me hizo detenerme. Una sombra alta y retorcida se formaba en la entrada, bloqueando mi salida. No tenía ojos, pero sentí su mirada clavada en mí. Su forma vibraba, como si no perteneciera del todo a este mundo. Intenté moverme, pero el suelo pareció hundirse bajo mis pies. Sentí algo frío rozando mi piel, una presencia que murmuraba en mi oído en un idioma que no entendía. Las palabras eran antiguas, llenas de odio. ¿No debiste venir? ¿No debiste ver? Con el poco aliento que me quedaba, cerré los ojos y recé lo primero que vino a mi mente. No era una oración que conociera, pero las palabras salieron solas, como si alguien más las pusiera en mi boca. El suelo tembló, la sombra emitió un sonido inhumano, y de pronto, el aire volvió a ser liviano. Cuando abrí los ojos, estaba solo. La puerta estaba abierta, y el sol ya se ocultaba en el horizonte. No me quedé a comprobar qué había pasado. Corrí hasta mi auto y abandoné el pueblo. No volví a Santa Luz. No quiero respuestas. Pero algunas noches, cuando cierro los ojos, escucho esas palabras en la oscuridad. ¿No debiste venir? ¿No debiste ver? Berenice vivía en una cabaña al borde del pantano, justo en el límite del pueblo. Nunca hablaba con nadie, pero todos la conocían. No por su presencia, sino por las historias que se contaban de ella. Decían que había nacido con el don de ver lo que otros no podían, que su madre la entregó a los espíritus del bosque cuando aún era niña y que por eso la desgracia la seguía donde fuera. Las mujeres la evitaban. Los hombres la miraban con desconfianza. Y los niños crecían con la advertencia de no acercarse a su casa, porque decían que si la mirabas fijamente a los ojos, verías el día de tu muerte reflejado en ellos. Todo cambió la noche en que una tormenta azotó el pueblo. El río creció, las cosechas se ahogaron y muchas casas quedaron destruidas. Al amanecer, la gente salió a evaluar los daños, y fue entonces cuando encontraron a Mateo, el hijo del alcalde, tirado en el lodo, con la piel fría como la piedra y los ojos abiertos, completamente en blanco. Su madre gritó de horror, y en su desesperación, una sola palabra salió de su boca: asterisco asterisco Berenice asterisco asterisco. La turba se reunió de inmediato. No había pruebas, pero tampoco las necesitaban. Cuando llegaron a su cabaña, la encontraron de pie en la puerta, como si los hubiera estado esperando. No intentó huir, no intentó defenderse. Solo los miró, y en su rostro no había miedo, solo resignación. La ataron de manos y la arrastraron hasta la plaza del pueblo. Las mujeres la maldijeron, los hombres la golpearon, y el alcalde, con los ojos llenos de rabia y dolor, la condenó. Por la desgracia que trajiste sobre nosotros, serás enterrada viva. Los gritos de Berenice no fueron de súplica. No pidió piedad ni negó las acusaciones. Solo pronunció una última advertencia. Si me entierran, asterisco asterisco regresaré por cada uno de ustedes asterisco asterisco. La arrojaron en una fosa y cubrieron su cuerpo con tierra mientras la escuchaban maldecirlos entre dientes. El pueblo creyó que con su muerte todo terminaría. Que la cosecha volvería, que los niños estarían a salvo. Pero los muertos nunca descansan cuando han sido injustamente condenados. La primera en desaparecer fue la esposa del alcalde. Una mañana, simplemente no estaba en su cama. Sus ropas quedaron intactas, su puerta cerrada por dentro. Pero en el suelo de su habitación, encontraron huellas de lodo. Después, uno por uno, los que participaron en la condena de Berenice comenzaron a morir de formas inexplicables. Algunos fueron hallados flotando en el río, aunque no sabían nadar.
Otros se ahogaron en sus propias casas, con los pulmones llenos de agua, sin rastros de cómo había entrado. En las paredes de sus casas, siempre aparecía la misma marca, una mano delgada, hecha de barro y ceniza. Con los años, el pueblo quedó casi vacío. Los pocos que quedaron se marcharon o guardaron silencio, esperando que el tiempo borrara la maldición. Pero algunos dicen que, cuando llueve en las noches de tormenta, si te acercas al pantano y escuchas con atención, puedes oír un susurro entre el viento. Asterisco asterisco si me entierran, regresaré por cada uno de ustedes, asterisco asterisco. No se sabe exactamente cuándo llegó, pero todos en el pueblo sintieron su presencia antes de que comenzara la desgracia. Era un cambio sutil en el aire, un olor a ceniza en las mañanas, un frío que no se iba ni con el sol del mediodía. Nadie lo mencionaba, pero todos sabían que algo estaba mal. El primer indicio de su presencia fue en la casa de los Ramírez. La hija menor, Camila, comenzó a hablar con alguien que nadie podía ver. Decía que se llamaba el hombre de los ojos negros y que la visitaba cada noche en su habitación. Al principio, sus padres pensaron que era una fantasía infantil. Hasta que Camila comenzó a cambiar. Dejó de dormir. Su piel se volvió pálida, sus uñas se quebraban y sus labios murmuraban oraciones en un idioma que nadie reconocía. A veces, en medio de la noche, la familia la encontraba parada en la esquina de su habitación, de espaldas a la puerta, con la cabeza inclinada hacia adelante como si escuchara algo que el resto no podía oír. Y lo peor de todo, asterisco asterisco sonreía asterisco asterisco. Un día, la madre la encontró sentada en la sala con una mirada vacía, la piel cubierta de marcas como arañazos. En la pared, alguien, o algo, había escrito con ceniza, asterisco asterisco soy el primero. ¿Vendrán más? Asterisco asterisco. Los Ramírez buscaron ayuda. Primero, un médico del pueblo. Luego, un sacerdote. Pero cada vez que alguien intentaba entrar en su habitación, los objetos volaban por el aire, las velas se apagaban solas y una voz ronca, profunda, llenaba la casa con una risa burlona. El padre, desesperado, tomó la decisión de irse del pueblo. Pero la noche antes de marcharse, lo encontraron colgado en el granero. En la tierra, debajo de su cuerpo, estaban grabadas unas palabras con una precisión inquietante, asterisco asterisco ya es mío asterisco asterisco. Después de la muerte de su padre, Camila desapareció. La casa quedó abandonada, y los que se atrevían a acercarse decían que aún podían escuchar su risa en la oscuridad. Pero la historia no terminó ahí. Días después, otra familia comenzó a experimentar lo mismo. La voz, la risa, los mensajes en las paredes. El terror se propagó por el pueblo como una plaga. La gente dejó de salir de noche, cubrían los espejos con sábanas y colgaban cruces en cada puerta. Nadie dormía bien. Nadie hablaba en voz alta. Asterisco asterisco todos sentían que estaban siendo observados, asterisco asterisco. El sacerdote del pueblo, el padre Esteban, tomó la responsabilidad de enfrentar lo que fuera que estaba atacándonos. Organizó una vigilia en la iglesia. Con la ayuda de algunos hombres, encendió velas, leyó las escrituras y roció agua bendita por las calles. Pero en la última noche, cuando intentó entrar a la casa de los Ramírez para realizar un exorcismo, la puerta se cerró con un estruendo ensordecedor. Los gritos del sacerdote se escucharon en todo el pueblo. Cuando finalmente lograron abrir la puerta, lo encontraron de rodillas en el suelo, con los ojos en blanco y la boca abierta, como si hubiera intentado gritar algo antes de morir. En su pecho, escrito con sangre, estaba una sola palabra, asterisco asterisco vacío asterisco asterisco. Después de eso, nadie intentó volver a desafiarlo. Poco a poco, la gente se fue del pueblo. Las casas quedaron abandonadas, las calles se llenaron de polvo y solo los más viejos recordaban lo que había ocurrido. Pero a veces, cuando el viento sopla desde el sur y la noche es lo suficientemente oscura, si te acercas a las ruinas del pueblo, aún puedes escuchar la risa de Camila, y si te atreves a mirar entre las sombras, tal vez veas la silueta del asterisco asterisco hombre de los ojos negros asterisco asterisco esperándote, sonriendo. Asterisco asterisco porque nunca se fue. Solo espera a que alguien más lo invite a entrar asterisco asterisco. En la vieja hacienda de San Gregorio, el tiempo parecía haberse detenido.
Las paredes de adobe aún resistían, pero la madera podrida de las vigas crujía con el viento nocturno. Nadie vivía allí desde hacía décadas, aunque los ancianos del pueblo aún murmuraban sobre lo que sucedió con la familia que alguna vez la habitó. Todo comenzó con el hijo menor de los Montenegro, Salvador. Era un niño enfermizo, frágil, que rara vez salía de su habitación. Se decía que nació con una marca en el pecho, una línea negra que se extendía como una raíz sobre su piel. Su madre, desesperada, intentó buscar ayuda en médicos y sacerdotes, pero ninguno pudo explicarlo. A los 7 años, Salvador comenzó a hablar con alguien que nadie más veía. Decía que había una sombra en su habitación que lo protegía. Al principio, su madre pensó que era un amigo imaginario, hasta que las cosas comenzaron a cambiar. El niño dejó de dormir. O, al menos, eso creían, porque cuando lo encontraban acostado, sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, sin pestañear. Su piel se volvió pálida, su voz adquirió un tono más grave. A veces, su madre lo escuchaba hablar solo en las madrugadas, pero lo que más la aterraba era que en la casa, de repente, todo se tornaba frío. Una noche, la nodriza lo encontró de pie en la cocina, con las manos cubiertas de sangre. Un pollo había sido despedazado sobre la mesa. Cuando le preguntaron qué había pasado, solo respondió: asterisco asterisco él tenía hambre, asterisco asterisco. Los Montenegro no sabían qué hacer. El padre, un hombre escéptico, lo consideró una fase infantil, pero la madre, aterrorizada, recurrió a una curandera del pueblo. La anciana, al ver al niño, retrocedió de inmediato y murmuró un rezo. Asterisco asterisco no es el quien habita este cuerpo. Hay algo más dentro, asterisco asterisco. Intentaron un ritual de limpieza, pero Salvador gritó y se retorció de una manera inhumana. El suelo tembló, las velas se apagaron solas y un olor nauseabundo llenó la habitación. La curandera cayó al suelo, temblando, y se negó a volver a entrar a la casa. Antes de marcharse, susurró: asterisco asterisco lo han alimentado demasiado. Ya no lo pueden detener, asterisco asterisco. Desde aquella noche, todo empeoró. En la hacienda, los animales se enfermaban y morían sin razón. Las puertas se cerraban de golpe. Se escuchaban golpes en las paredes a medianoche. Y en el pueblo, la gente decía que, si uno pasaba frente a la casa, podía ver a Salvador en la ventana, con los ojos negros como el carbón y una sonrisa que no pertenecía a un niño. Una madrugada, el padre despertó sintiendo una presión en el pecho. Abrió los ojos y vio a Salvador de pie junto a la cama, con la cabeza ladeada y los brazos colgando de una forma extraña. Su boca se movió, pero la voz que salió de ella no era suya. Asterisco asterisco esto nunca fue su hogar. Es mío, asterisco asterisco. A la mañana siguiente, encontraron al padre muerto. El médico del pueblo dijo que fue un infarto, pero su esposa juró que, en la piel del hombre, había marcas de manos ennegrecidas. Salvador desapareció esa misma noche. Nadie supo a dónde fue. Su madre abandonó la casa días después y nunca más se supo de ella. La hacienda quedó vacía, pero el pueblo nunca olvidó lo que ocurrió. Dicen que, si caminas por las ruinas de la hacienda después de la medianoche, puedes escuchar los susurros en los corredores y, si tienes la mala suerte de mirar en una de las ventanas, asterisco asterisco puedes ver la sombra de un niño con ojos oscuros mirándote, esperando, asterisco asterisco. Los rumores sobre la casa de los cánticos oscuros habían existido por generaciones.
Un caserón colonial al borde del bosque, abandonado desde hacía más de un siglo. Nadie sabía quién había vivido allí por última vez, pero todos recordaban las advertencias de los ancianos: no se acerquen después del anochecer, no pronuncien nombres en voz alta dentro de la propiedad, y sobre todo, nunca respondan si escuchan que los llaman. La historia comenzó cuando un grupo de jóvenes del pueblo decidió desafiar la leyenda. Eran 5, y todos estaban convencidos de que no era más que una fábula para asustar a los niños. Se colaron en la casa una noche de luna llena, armados con linternas y una cámara para documentar su aventura. Dentro, el aire era pesado, con un olor a polvo viejo y humedad. Las paredes tenían grietas que parecían venas extendiéndose por la piedra. En el suelo había símbolos grabados, desgastados por el tiempo. Avanzaron con cautela hasta llegar al salón principal, donde una gran mesa de madera estaba cubierta de velas derretidas y restos de lo que parecían huesos pequeños. «Miren esto», susurró uno de ellos, señalando una pared. Había nombres escritos en carbón, cientos de ellos, algunos tachados, otros apenas visibles. Tal vez eran los antiguos dueños, bromeó otro, pero su voz no tenía seguridad. Entonces lo escucharon. Un susurro, bajo y arrastrado, recorrió la sala. Un murmullo que no venía de ningún lado y de todas partes al mismo tiempo. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de los chicos, girando sobre sus talones. El aire se volvió gélido. Las linternas comenzaron a parpadear. Entonces, la voz se hizo más clara. ¿Quién está ahí? El grupo se quedó paralizado. Era la voz de una niña, suave y frágil, como si viniera de una habitación lejana. «Debe ser un eco», dijo una de las chicas, tratando de sonar racional. Pero entonces, una de las linternas se apagó de golpe, y luego otra. Y otra. Los 5 se quedaron en absoluta oscuridad. El silencio fue interrumpido por un crujido. Pasos sobre la madera. Algo se movía en la casa, algo que no era ninguno de ellos. «Nos vamos, ahora mismo», susurró el líder del grupo. Pero antes de que pudieran moverse, la voz infantil volvió a hablar. «No se vayan, ». El sonido vino de todos lados, como si las paredes lo exhalaran. Y entonces, uno de los chicos gritó. Su rostro estaba completamente blanco, sus ojos desorbitados. Levantó la mano y señaló la esquina de la habitación. Allí, de pie en la oscuridad, había algo. Era la silueta de una niña, pero su rostro no era humano. Su piel era ceniza, sus ojos 2 pozos oscuros, y su boca estaba demasiado abierta, como si no pudiera cerrar la mandíbula por completo. Se estaba riendo, El grupo corrió. No importó hacia dónde, solo querían salir. Tropezaron con muebles, rompieron vidrios. Pero cuando llegaron a la puerta principal, encontraron algo aún peor: los nombres en la pared, habían cambiado Ahora estaban los suyos. Nadie recuerda cómo escaparon. Dicen que la adrenalina bloqueó sus recuerdos, que sus mentes no soportaron el horror. Solo saben que cuando amaneció, despertaron en las afueras del pueblo, descalzos y cubiertos de tierra. No volvieron a hablar de esa noche. Uno de ellos se mudó, otro enfermó sin razón aparente y la chica que había visto la silueta jamás volvió a hablar. Pero la historia no terminó ahí.
Días después, una de las cámaras que llevaban aquella noche fue encontrada en la maleza, cerca de la casa. Un grupo de curiosos la llevó al pueblo y revisó su contenido. Al principio, solo eran grabaciones borrosas de su exploración, risas nerviosas y comentarios sobre lo espeluznante del lugar. Hasta que, en el último archivo, se vio algo imposible. La cámara había caído en el suelo cuando escapaban, pero continuó grabando. Se veía la puerta de la casa abierta de par en par. La brisa movía las hojas secas en la entrada. Todo parecía en calma. Entonces, una figura emergió de la oscuridad del umbral ***. Caminó lentamente hacia la cámara. No era ninguno de los 5. Era la niña. Se detuvo justo frente al lente, ladeó la cabeza y sonrió, mostrando una hilera de dientes afilados. Sus ojos eran 2 pozos oscuros sin reflejo. Y luego, en un susurro apenas audible, *** dijo los nombres de cada uno de ellos ***. La grabación se cortó. Después de eso, uno a uno, comenzaron a desaparecer. Primero fue el chico que encontró la cámara. Se fue a dormir y nunca despertó. Luego, el líder del grupo, quien fue encontrado en su departamento, con la misma expresión congelada de terror que tenía la noche en que escaparon. Los demás intentaron huir, pero no importaba dónde se escondieran. Algo los encontraba. Alguien volvió a la casa tiempo después, intentando buscar respuestas. Pero no encontraron cuerpos, ni rastros de ellos. Lo único nuevo era la lista en la pared. Había más nombres. Y la puerta de la casa, como siempre, seguía entreabierta, esperando.